Hemos oído hablar muchas veces de lo que fue la colonización antioqueña. Profesor Mejía Pavoni, buenas noches. Buenas noches, José Vicente, un gusto estar acá. La colonización antioqueña, primero, ¿fue la única colonización que hubo en este país? ¿Por qué se habla tanto? ¿Fue tan importante? Fue muy importante, indudablemente el impacto es grande, pero no es la única. Lo que pasa es que tiene buena propaganda y los países han hecho de esto toda una historia, pero está lejos de ser la única durante el siglo XIX. La consideración general es que el siglo XIX tiene grandes movimientos de población de las zonas que estaban más pobladas en los siglos anteriores, que va a ser precisamente Cundinamarca, lo que se llamaba el reino, que era Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Ahí hay exceso de personas por una estructura de la propiedad que también es muy limitada, y ese exceso de personas va a salir a buscar baldíos en donde los hay. Realmente el Estado colombiano hereda de la monarquía española extensiones enormes de territorios que eran del rey, y ellos los tienen, y va a ser propicio entonces que las personas salgan de sus lugares de origen a buscar dónde hacer la vida. Guardadas las proporciones, en Estados Unidos también tuvieron que hacer algo así. Estaban todos por allá en una esquina cuando expulsaron a los ingleses, y después había que colonizar todo lo que había que poblar, digamos. Sí, y se llena. Y de hecho, bueno, y ellos tienen algo particular, y es que empiezan, por supuesto, en la costa del Atlántico, pero el otro punto de arranque va a ser exactamente las costas sobre el Pacífico, y lo que van a hacer son dos líneas hacia el centro, hacia el Mississippi, todo eso, que es los que salen desde el Atlántico, Nueva York, todos estos estados que Boston, son los viejos, todo eso, y los que salen de California, o en fin, entonces confluyen sobre la mitad. Pues claro, eso es muy del siglo XIX. Aquí va a pasar en Argentina, que fue bastante complicado porque eran territorios que estaban poblados por comunidades indígenas, y lo que se va arrasaron en lo que llamó la conquista del desierto. Brasil estaba volcado sobre las costas del Atlántico, y la entrada al interior va a ser unos movimientos muy grandes. El café de Brasil, que va a ser el café colombiano también, lo que va a motivar movimientos enormes de población. Entonces volvamos a Colombia. Colonización antioqueña, empecemos con esa y después me habla de las otras. Va a pasar algo con lo que era la provincia de Antioquia. La actividad minera, que fue lo que caracterizó a la región desde finales del siglo XVI, entra en crisis a finales del siglo XVIII. Y va a haber un cambio que es muy importante. Siempre nos imaginamos que Medellín ha sido la ciudad importante, y que Medellín era un pueblo de indios. Era simplemente un lugar en el Valle de Aburrá donde se producían alimentos que bajaban a Santa Fe de Antioquia. La ciudad era Santa Fe de Antioquia. Medellín nunca fue ciudad en el sentido español de la palabra. Medellín nunca fue fundada. Es Santa Fe. Y Santa Fe es donde están las autoridades de una gran zona minera, que es todo el río Cauca hacia su desembocadura al norte. Esa entra en crisis. Y en ese momento, a finales del 18, se descubren las minas por Santa Rosa de Osos. Y ahí sí va a haber una transformación importante, y es que el Valle de Aburrá va a pasar de ser una despensa de Antioquia, del Santa Fe, para empezar a ser un núcleo de crecimiento de población y de actividades productivas para las zonas mineras. Pero la concentración de la propiedad va a hacer que haya más gente que tierras y que posibilidades. Entonces empiezan a colonizar primero hacia el norte, buscando Santa Rosa de Osos y esta parte de la minería, pero el grueso de la población va a ir hacia el sur. Y empieza a finales del siglo XVIII y va a aumentar enormemente mediando el siglo XIX. Y ya no es una colonización pensando en minería, sino en agricultura. Es buscar tierras y ponerlas a producir. Los procesos de colonización son relativamente lentos, porque uno entra al bosque, o le llamaríamos selvas, hay que desbrozar, hay que tumbar, y convertir esa tierra en productiva. Eso toma mucho tiempo. Sí, porque la selva no tiene suelo fértil por sí mismo. Claro, después de que usted tumba la selva, eso queda bastante estéril. Solo que la palabra selva aquí es los bosques andinos. Entonces sí es fértil, pero eran bosques con millones de años. Lo que pasa es que estamos en la cordillera central, en las tierras medias templadas, y ya ha entrado el café. Pero adaptar la tierra para el café se demora por lo menos 7 años. Por eso aquí empieza el plátano, los frijoles, los cerdos, que van empujando y van permitiendo que las personas sobrevivan, y la fundación de pueblo. La colonización es fundadora de pueblos siempre, y muchos grandes dueños de tierra o el Estado mismo propicia que se cree el pueblo para que los colonos no queden perdidos en el bosque y tengan como, por un lado, sacar su producción, por el otro lado, tener el Estado. Los que dicen que aquí no había Estado en el siglo XIX están equivocados, sí existe. Y no va a haber pueblo fundado que no tenga alcalde, que no tenga cura, que no tenga juez, y no tenga profesor, y no tenga transportador, o sea, no haya depósitos.
porque si no, ¿yo qué hago? Entonces, todos estos son fundadores. Y ahí van a aparecer simplemente con la serie de ciudades que les voy a mencionar, ustedes entenderán. Manizales en 1848, Pereira en 1863 y Armenia en 1870 y pico, si no estoy mal. Es una línea recta hacia el sur. Cada vez más al sur. Que se va a convertir en 1902, formalmente desde el 10, en el Gran Caldas, que se va a partir en 3 en el 60 y pico en Risaralda, pero ya en el siglo XX. Esos son los 3 grandes núcleos de una infinidad. Llega incluso hasta Cartago en el norte de lo que hoy es el Valle, ¿o no? Es que Cartago es una maravilla. La fundación original de Cartago es donde hoy está Pereira. Sino que Cartago está en la lógica de los centros poblados al borde del Cauca por la minería del río Cauca. Ahí va a estar Arma y van a estar otras ciudades. Entonces, Cartago se funda donde está Pereira. Y de hecho hay un sitio que se llama La Vieja Cartago. Ese es el nombre de Pereira también, La Vieja Cartago, Cartago la Vieja. Y se mueve donde está actualmente. Y eso queda quieto hasta que en 1863 colonos, pobladores y todo esto, viendo las ventajas de la tierra y lo que está pasando ahí, establecen a la ciudad de Pereira. Entonces eso a grandes rasgos, eso tiene muchos más detalles, sí, es la colonización antioqueña. Y nos explica el norte del Tolima y nos explica todo lo que es Quindío, Risaralda y nos explica el sur de Antioquia y hasta el norte del valle. El norte del valle se habla paisa. Hasta Tuluá. Sí, claro. Entonces es enorme. Todo eso es lo que se va a conocer. Son decenas y decenas de municipios hoy en día y de cabeceras municipales que tienen ese origen. Bueno, hablemos de otra colonización que me imagino que es que de Santander. Contemporáneo, y es contemporáneo, van a suceder 2 colonizaciones más. Yo creo que una que es un poquito más temprana, pero no ha sido tan estudiada, que era de los Santanderes, que es donde empieza el café. Y es una expansión de población hacia lo que hoy es Mérida. Y Mérida y Santander hoy en día, eso es una unidad cultural hasta el día de hoy. Que tiene Mérida hoy Venezuela. Sí, claro, y es una división internacional que vuelve esto enredado, pero era el mismo. Pero es que además hay una cordillera, una serranía. Sí, digamos. claro, que es la parte de los Andes que entra en Venezuela, que está ahí, y entonces genera tierras propicias para el café. Esa población, y con la de lo que hoy llamamos norte de Santander, que era la vieja provincia de Pamplona, va a suceder lo mismo. Ellos tienen el problema del Catatumbo y en fin otras zonas que son difíciles y va a botar población una hacia Mérida, hacia estas zonas templadas venezolanas y también hacia el río Magdalena, pero buscando las tierras medias de la vertiente occidental de la cordillera oriental. Entonces eso se va a poblar y va a generar una zona muy rica. De hecho, Cúcuta es más importante como ciudad a finales del siglo XIX que Barranquilla. La antecede y tiene uno de los primeros ferrocarriles, que es el del Zulia, y va a traer el gran comercio que entra por el lago de Maracaibo, que es Venezuela, pero que está lleno de italianos, españoles, en fin, que van a tener presencia en Cúcuta. Esa es una historia maravillosa que más adelante hablaremos. Y la otra que va a expulsar población es Boyacá. Y la va a expulsar de las partes altas de Boyacá, de nuevo hacia las vertientes occidentales de la cordillera oriental, que es la zona cafetera de Cundinamarca. Y esa expansión va a llegar hasta el Tolima y Quindío. Hoy en día hay apellidos boyacenses en Quindío. Esto fue grande. La santanderiana va a entrar a las sabanas del Caribe. El Caribe son las ciudades costeras y las tierras al lado de la costa que están tan viejas como el poblamiento del norte de Sudamérica nuestra, pero las sabanas, lo que hoy es el Cesar, lo que hoy es Córdoba, lo que es pedazos de Sucre, el norte de Antioquia, eso es del siglo XIX. Y salió de Santander. Los Santanderes y Boyacá. Claro, a mí me llama la atención que en Ocaña hablan costeño y están lejos del mar. Ocaña es una rareza, porque es que Ocaña siempre ha estado, y fue un pueblo importante, porque Ocaña es el sitio de tránsito entre la parte de la cordillera oriental alta y el río Magdalena. Pero se toma una decisión cuando se convierte el río Magdalena realmente en la columna vertebral colombiana, y eso tiene que ver con la decadencia de Cúcuta. Se decide que el café debía salir por Ocaña al río Magdalena. De hecho, hay un cable aéreo, como el de Manizales a Mariquita, entre Ocaña y Gamarra, que se construye y funciona en la década de 1920 de la misma manera que funcionaba el otro. Y hoy en día la carretera a Gamarra desde Ocaña baja carbón. Todo el pleito hoy en día de estos últimos años del problema de Odebrecht y todo eso tiene que ver con la carretera de Ocaña al río Magdalena.
Claro. Bueno, pues vea usted, empezamos hablando de la emigración, la colonización antioqueña, descubrimos que había otras 2 colonizaciones y terminamos hablando de una carretera que todavía es noticia en el siglo XXI. La construcción de un país, todas las semanas en Bitácora con el historiador Germán Mejía Pavoni. Profesor Mejía, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, rico estar aquí de nuevo.